fruticultura y su contribución a la alimentación. Así es que el tema va a ser tocado desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, por supuesto que abordado por expertos. Para iniciar, les voy a presentar al director del INCAP, el licenciado José Renán de León, quien nos hablará y introducirá el tema acerca del origen y propósito del Día Regional de las Frutas. Así es que los dejo con el licenciado José Renán de León, director del INCAP. ¡Feliz día! Buenos días. Reciban todos un cordial saludo de parte del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. La verdad que me es muy grato darles las bienvenidas a todos ustedes a este webinar, en conmemoración del 3 de mayo, Día Regional de las Frutas. Frutas, más vida. Con el tema para el día de hoy, beneficios de las frutas para la nutrición y la salud. En estos momentos en que atravesamos una pandemia por COVID-19, no debemos dejar pasar por alto tan significativa fecha. Los efectos a mediano y largo plazo de esta pandemia en los sistemas alimentarios podrían llegar a ser muy críticos desde ya, si no tomamos en cuenta toda la cadena de producción, suministro y consumo de alimentos. El componente frutícola, además de mantener una alimentación saludable, debería ser un eslabón importante en reforzar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra región. El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, como parte de su misión, ha acompañado a los países miembros, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Belice, en sus esfuerzos dirigidos para alcanzar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional, además de acciones preventivas para reducir el sobrepeso y obesidad, así como enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares y varios tipos de cáncer. Como parte de estos propósitos y en el marco de la política regional de desarrollo de la fruticultura y de la política regional de seguridad alimentaria y nutricional, y con el apoyo del proyecto mesoamericano de fruticultura, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por el Consejo Agropecuario Centroamericano y el INCAP, se ha promovido el Día Regional de las Frutas. Este día, 3 de mayo, que fue el día de ayer, periodo de mayor variedad de frutas en toda Centroamérica. Este día constituye un espacio para resaltar el potencial del subsector frutícola, para contribuir al desarrollo rural y sostenible e inclusivo en la región, así como promover el consumo diario de frutas como parte de una alimentación saludable y sostenible, además de ayudar a combatir el hambre y la pobreza. Las frutas traen excelentes beneficios para la salud, por ser una gran fuente de agua, vitamina, minerales, fibra y sustancias antioxidantes. Las frutas también cuidan nuestro sistema inmune y ayudan a prevenir enfermedades no transmisibles. Además de su importancia para la salud, las frutas juegan un papel clave en la economía de la región. Centroamérica y República Dominicana se sitúan en los primeros países de exportación en el mercado mundial de frutas como banano, piña y melón, lo que constituye a la generación de ingresos y a la creación de fuentes de trabajo y a promover el desarrollo a nivel rural, dando oportunidad para dinamizar los mercados nacionales y locales de frutas. La fruticultura contribuye a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Los cultivos perennes o de ciclo largo, como los cítricos, por ejemplo, ayudan a mantener los mantos acuíferos, limitan la erosión del suelo y contribuyen en la captura de gases de efecto invernadero. Los objetivos de la conmemoración del Día de las Frutas en Centroamérica y República Dominicana son los siguientes: promover el consumo de las frutas resaltando su valor nutritivo y propiedades beneficiosas para hacer frente a la malnutrición, apoyando a los productores para que puedan proyectarse a los mercados internos de los países, aumentando sus ventas y mejorando también la nutrición de la población. Generar una interacción entre los productores de su sector frutícola y los consumidores a través de acciones estratégicas que permitan aumentar el consumo y comercialización de las frutas
según la cultura alimentaria de cada país. Articular actores claves gubernamentales y no gubernamentales relacionados al sector frutícola, en apoyo a las actividades de promoción del consumo de frutas y su comercialización. Desde ya, motivamos a la divulgación de esta valiosa información y a sumarse a los esfuerzos regionales para velar por una alimentación más saludable y sostenible, con beneficios para la salud de toda nuestra población. En este sentido, el INCAP reitera su compromiso permanente en apoyar las iniciativas regionales y nacionales que promuevan el desarrollo humano de nuestras poblaciones. Te recomendamos elegir más frutas de temporada, son más económicas y más frescas. Además, apoyar la producción local y favorecer a la agricultura familiar. Nuevamente, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. América, no le escuchamos. ¿Podría repetir y desactivar su micrófono, por favor? Bien. Muchas gracias, director. A continuación, platicaremos acerca de los beneficios del consumo de frutas para la salud. Este tema a cargo del doctor Manolo Mazariegos, quien es médico y cirujano, especialista en medicina interna por la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista en metabolismo, nutrición y composición corporal por la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado como especialista en el tema de desnutrición crónica y nutrición materno-infantil de la Unidad de Nutrición de Micronutrientes del INCAP. Actualmente funge como coordinador de dicha unidad técnica. Su trabajo ha contribuido al campo de la evaluación nutricional, composición corporal, gasto energético y metabolismo de aminoácidos, al estudio de la talla baja y su relación con micronutrientes clave y con la inmunoestimulación crónica. Más recientemente ha participado en el desarrollo de recomendaciones dietéticas basadas en alimentos, utilizando programación lineal a través del software OptiFood y ha incursionado en el campo de la conexión entre agricultura y nutrición. Esto es un breve resumen de todo el trabajo que realiza el doctor Manolo Mazariegos, con quien los dejo a continuación. Muchas gracias. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes el día de hoy un tema muy interesante, muy importante, no solo para el tema de salud, el tema de nutrición, el tema de agricultura, el tema ambiental, sino también, como lo hacía referencia el señor director, también en tema de pandemias. Creo que es muy importante resaltar el papel que pueden jugar las frutas como un componente importante de la dieta. Perdón. Estoy haciendo últimos ajustes acá que aparentemente no me funcionó, pero un momentito hoy. Doctor, si gusta compartir, si está buscando compartir pantalla, le aparece en la parte baja. Sí. Sí, eso estoy haciendo, pero no, por alguna razón no me está funcionando. Ok, ahora sí lo vemos. Solo puede colocarlo en pantalla completa. Listo. ¿Ya lo miran? Así es, ya lo vemos. Ok. Entonces, el tema que me han asignado es que compartamos un poco sobre los beneficios del consumo de las frutas para la salud. Es un tema bastante amplio, por lo que en los próximos 15 minutos solo voy a hacer un breve resumen resaltando las cosas más importantes. Creo que debemos recordar un poco sobre por qué es importante el consumo de las frutas dentro del contexto de una dieta saludable, cuáles son los aportes nutricionales y no nutricionales de las frutas, es decir, cuáles son los beneficios. En este sentido, se sabe en general
por datos epidemiológicos globales, que muy pocas personas consumen suficientes frutas y hortalizas. Y esto es importante resaltar porque si tomamos en cuenta el contexto de la malnutrición creciente que existe a nivel global, en el cual tenemos excesos y déficit de nutrientes, pues podemos ver que la falta de esas frutas y hortalizas pues contribuye tremendamente al deterioro pues, de la malnutrición. Todos sabemos que, según los datos globales, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, se dice que la ingesta insuficiente de frutas y vegetales es uno de los 10 factores principales de mortalidad a escala mundial. Se le ha atribuido que hasta un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y hasta un 11% de los accidentes vasculares cerebrales podrían estar asociados a la ingesta insuficiente de frutas y vegetales. Se ha estimado que aproximadamente 1.7 millones de vidas podrían salvarse cada año si tuviéramos un consumo adecuado de frutas. A nivel de los países de la región centroamericana, se ha estimado que el costo de la malnutrición en la región puede llegar hasta un 2.3, hasta un 16% del PIB, lo cual significa que es un gran impacto el hecho de no tener un consumo adecuado de frutas y dentro del contexto de una malnutrición. ¿Cómo puede el consumo de frutas ayudar a combatir la malnutrición o la doble carga de la malnutrición? ¿Qué propiedades tienen las frutas que pueden contribuir a la salud y la nutrición? Voy a tratar de enfocarme en dos aspectos importantes. Uno es sobre cuáles son aquellos aportes de las frutas en términos de nutrientes, o sea, los más conocidos. Estamos hablando de energía, de grasas, de distintos tipos de grasas, la fibra, la vitamina A, la vitamina C, E y minerales, que muchas veces pasan desapercibidos. La fuente importante que tienen estas frutas en términos de minerales como calcio, magnesio, fósforo, hierro y zinc. Y el concepto que hemos estado manejando de hace 50 años por lo menos, en el cual buscamos una relación entre los nutrientes y la dieta y el impacto que tiene en estado nutricional. Y cuando hablamos de estado nutricional estamos hablando de que si cierta cantidad de nutrientes puede contribuir a llenar las necesidades del individuo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su estado fisiológico, de acuerdo a la actividad física. Y a partir de ahí fue que se generó el dato de las recomendaciones dietéticas diarias. Y este es un concepto muy básico y podríamos llamarle también el concepto de la nutrición básica, en el cual establecemos efectos a corto y mediano plazo. Dependiendo de la ingesta de nutrientes, así va a ser el impacto sobre el estado nutricional de los individuos y también de la población. Pero también vamos a hablar un poco más adelante sobre aquellos aspectos que no son hasta ahora catalogados como nutrientes. Y en esto se refiere a una serie de compuestos que se han identificado y que podrían tener un beneficio que va más allá del concepto básico de nutrición, y los cuales podrían tener un impacto tanto a corto, mediano y también a muy largo plazo. Este es un pequeño recordatorio para que traigamos a nuestra práctica diaria qué es lo que nos aportan las frutas. Aquí hemos hecho un pequeño resumen y hemos identificado las fuentes más importantes en distintos componentes. Por ejemplo, acá tenemos el aporte energético. Vemos aquí, solo seleccioné ejemplos, los primeros 6, por ejemplo: coco, zapote, anona, banano, aguacate, tamarindo. Son alimentos altamente energéticos. Esto es importante que lo resalte acá porque usualmente decimos que la mayoría de las frutas tienen muy poco aporte calórico. Y en realidad así es. Pero aquí trato de resaltar que también hay algunas frutas que, dependiendo de las necesidades, puede ser un aporte importante en el tema de aporte calórico. También el tema de fibra. Creo que es uno de los temas que más se conoce de las frutas y a veces pensamos
de cuáles son aquellas frutas que nos pueden aportar mayor cantidad de fibra. Pues aquí tenemos una cantidad importante y las tengo rankeadas de la que contribuye más hasta a la menos, por lo menos tengo citadas 10, y podemos ver que algunos alimentos ni siquiera nos imaginamos que pueden ser fuente importante de fibra. Tenemos el maracuyá encabezando la lista, está el coco, el zapote, banano, aguacate, naranja, y así sigue hasta último la manzana. Usualmente la manzana es la que más le decimos que es que tiene más fibra. Sin embargo, cuando hacemos este ranqueo de acuerdo a la cantidad de nutrientes, de fibra que produce por 100 gramos de alimento, pues vamos a ver que estos son los que más contribuyen. Fuentes de vitamina C también tradicionalmente se ha considerado las frutas fuentes muy importantes. Aquí traigo a colación aquellas fuentes que más contribuyen. La guayaba, la piña, la naranja, melón, mango maduro, la papaya. Vitamina E, por ejemplo, vemos zapote, aguacate, guayaba, naranja, mora, papaya. Fuente de vitamina A. Tradicionalmente las frutas han considerado como fuente de provitamina A y han sido motivo de varios estudios y varias intervenciones a nivel de población. Y aquí podemos mencionar los que contribuyen más, de acuerdo a los datos reportados. Melón, papaya, mango, zapote, maracuyá, sandía. Ahora pasamos al área de minerales. Veamos nosotros, y estoy bastante complacido de haber podido hacer esa compilación, tratando de rankear las frutas más conocidas de acuerdo a su contenido de minerales. Y aquí vemos nosotros cómo ciertas frutas, por ejemplo el tamarindo, la naranja, mandarina, guayabas, papaya, zapote, anona, son fuentes importantes de calcio. Y lo traigo acá porque sabemos que en las poblaciones es bastante común o se está haciendo creciente el problema de falta de calcio suficiente en la dieta. En términos de magnesio, vemos nosotros que también es otro mineral que muchas veces está siendo como que olvidado. Y vemos acá las fuentes principales. Tenemos el tamarindo, guayaba, papaya, anona y maracuyá. No sé si han visto que en este patrón que les he estado diciendo, casi los mismos alimentos podría considerarse que están aportando esta cantidad de nutrientes. Estos podríamos eventualmente irlos considerando quizás de la categoría de los superalimentos, en los cuales estos grupos de alimentos pequeños, sin embargo, tienen mucho contenido proteico, mucho contenido de nutrientes, y quizá son contenidos más densos, lo cual podría darles un valor más importante dentro de la dieta. Minerales tan importantes en la vida diaria de las personas y también en el manejo de enfermedades crónicas como el potasio. Veamos nosotros qué alimentos pueden aportar potasio. Tradicionalmente se habla del banano, sin embargo aquí hablamos que el zapote es el que ranquea como número 1, luego está la nona, la guayaba, y de nuevo vemos que siempre cierto tipo de alimentos son muy ricos en minerales. En el caso del fósforo, podemos ver acá que también hay cierto grupo de alimentos que tienen un alto valor de contenido de fósforo. Está el coco, el tamarindo, maracuyá, guayaba, zapote, anona. En cuanto a hierro, usualmente consideramos a hierro y también al zinc como minerales que son bastante escasos en los alimentos de origen vegetal. Sin embargo, es muy sorprendente ver que ciertas frutas pueden contener un alto contenido de hierro y de zinc. Quizá, tal vez no pueden ser utilizados ampliamente como para resolver problemas de deficiencia de hierro o anemia en las poblaciones. Sin embargo, se puede notar que hay un alto contenido de hierro y de zinc en las frutas también. Y de nuevo, tamarindo, maracuyá, coco, puede decir que son las fuentes más importantes de hierro. Y en el caso del zinc, el aguacate podría decir que es el número 1, junto con la mora, la guayaba, las fuentes importantes. Entonces, hasta ahora podemos ver nosotros acá que hemos documentado, en base a lo que está en la literatura, que las frutas son fuentes muy importantes de nutrientes, especialmente vitaminas y minerales. Quizá no son una fuente importante de proteína, pero sí puede contribuir dentro del balance, de nuestra dieta balanceada, puede contribuir enormemente en la dieta. Todo ese trabajo de
de compilación de las fuentes de nutrientes por frutas, pues fue un trabajo muy importante que nos ayudó la compañera de INCAP, la ingeniera Lourdes Ramírez, a quien yo aprecio mucho y reconozco ese trabajo que ha hecho para poder compartir con ustedes esas tablas. Ahora, volviendo al slide anterior en el cual yo había dividido mi plática en cuanto a hablar del tema de nutrientes, los nutrientes más comúnmente conocidos y cómo se relacionan con los conceptos básicos de nutrición, los conceptos, podríamos decirle, tradicionales, en los cuales se habla de efectos a corto y mediano plazo. Ahora quisiera compartir un poquito sobre el área relacionada con los no nutrientes. Ahí se refieren a los fitoquímicos y otros compuestos activos. Son aquellos que se han atribuido algunos beneficios para la salud que van más allá de la nutrición básica. Y en esto estamos hablando de aquellos compuestos que si se toman, pueden ser que tengan efectos a corto, mediano y muy largo plazo y podrían caer dentro de la categoría de los nutracéuticos, alimentos funcionales, porque pueden tener alguna función metabólica y con eso pueden tener un efecto protector sobre las enfermedades crónicas. En este sentido, quisiera compartir, digamos, algunos datos. Por ejemplo, aquí aparecen las familias, porque ni siquiera podemos hablar de que son compuestos individuales, sino que son familias de compuestos que tienen capacidades o propiedades funcionales. Tenemos los carotenoides, tenemos los fenólicos, y dentro de los fenólicos está una amplia familia como los flavonoides, los isoflavonoides, el ácido fenólico, los fitoesteroles, los fitoestanoles, los tocotrinoles, compuestos organofosforados y también la fibra dietética. Todos estos tienen un efecto importante como nutracéuticos. Y aquí una foto les comparto, por lo menos un ejemplo de cuáles son aquellos compuestos que tradicionalmente o en los últimos años se ha visto que tienen un papel muy importante en la contribución de fitoquímicos, como son todos aquellos frutos que tienen un color oscuro o morado, como las uvas, las moras, las ciruelas, los arándanos. En unos estudios que estuve revisando, confirmé que cierto tipo de alimentos tienen un alto contenido de polifenoles y antioxidantes. Y aquí podemos mencionar como arándanos, la manzana, la pera, la uva roja, la fresa, piña, banano, durazno, limón, naranja. En los estudios que he visto, se ha comentado que son fuente muy importante de polifenoles y antioxidantes. Pero ¿cuál es la ruta, podríamos decir la ruta bioquímica que liga el consumo de esas frutas y sus propiedades en cuanto a fitoquímicos y con efectos putativos en cuanto al desarrollo de enfermedades crónicas? Y de eso hay mucha investigación. Yo traté de hacer un pequeño resumen muy esquemático de lo que realmente se ha estudiado y se conoce, pero sin embargo quisiera compartirlo porque nos daría algunas bases para que nosotros podamos entender por qué es importante y por qué es beneficioso el consumo de frutas. Todos sabemos que en los últimos años ha habido una corriente muy importante que ha atribuido a las enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, la enfermedad de la diabetes, los derrames, el cáncer, les han atribuido un componente inflamatorio. A partir de esto se ha dicho que hay algún factor que desencadena esto. Puede ser algo en la dieta, puede ser una infección, puede ser algo en el ambiente y que puede crear una situación de inflamación aguda o inflamación crónica. Y que esto puede hacer que aquellas células especializadas que son responsables de responder o de la respuesta inflamatoria, como los macrófagos, las células endoteliales y fibroblastos, pueden llegar a desencadenar la liberación de mediadores de inflamación, ¿verdad? Y ahí tenemos varios compuestos mediadores, digamos como las sustancias reactivas de oxígeno, el óxido nitroso, las prostaglandinas, las citoquinas, el TNA-alfa y el COX-2, que todos estos son compuestos muy importantes, que son los mediadores últimos de la inflamación y que van a llegar a producir eventualmente un daño tisular. Y ese daño tisular es el que eventualmente se va a convertir en una enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes, como el derrame y como cáncer. Y por otro lado vemos nosotros que, traté de esquematizarlo en alguna parte aquí arriba del slide, en el cual
los compuestos, los fitoquímicos, como algunos alimentos, que pueden, en este caso, ser ya considerados como los superalimentos, pueden liberarse, pueden ayudar a través de sus compuestos fitoquímicos a interrumpir estas vías metabólicas para que finalmente pueda hacer que esta fase de daño tisular ya no se llegue a dar o que se aminore. Entonces creo que esta ruta es importante porque eso nos permite a nosotros entender por qué es importante el consumo de las frutas. Entonces, la parte inflamatoria es la que más ha tenido pues, un gran estudio, y es porque, como les decía al principio, la inflamación se cree que es una ruta muy importante, necesaria, para poder llegar a desencadenar el daño tisular que eventualmente se va a convertir en una enfermedad crónica. Y así como hablamos de la cascada de la inflamatoria, y en la cual los fitoquímicos pueden tener un valor muy importante en aminorar este efecto, también los fitoquímicos pueden tener un valor importante en reducir el estrés oxidativo, mejorar los trastornos metabólicos. En esto estamos hablando de la regulación del azúcar, estamos hablando de las hiperlipidemias, también estamos hablando de mejorar la homeostasis vascular. Cuando hablamos anteriormente y hablamos del endotelio vascular, que es uno de los que puede inflamarse, pues eventualmente esto puede llegar a producir hipertensión, puede producir arteriosclerosis, puede producir trombosis, enfermedad cardíaca, derrames. Entonces creo que es importante conocer cómo puede llegar las frutas en un momento dado o los fitoquímicos presentes en las frutas a poder tener un impacto en esto. También se ha visto efectos antiproliferativos. O sea que, pues, esto quiere decir que podría tener un efecto protector de disminuir la aparición de neoplasias. Y luego, otro lado, también tenemos la regulación de vías metabólicas muy importantes. Entonces, vemos nosotros acá cómo estas cascadas, que están bien definidas, yo solo traté de resumir las grandes vías, pero para que ustedes tengan una idea de cómo los fitoquímicos pueden tener un valor muy importante en la prevención de las enfermedades crónicas. Y con eso estamos hablando de optimizar la salud, optimizar la vida productiva del individuo, y con eso creo que se podría estar reduciendo la mortalidad asociada a enfermedades crónicas. Podemos decir, en base a lo que hemos compartido, que el consumo de frutas, el consumo regular de frutas, como parte de un régimen equilibrado y saludable por los nutrientes y fitoquímicos que tienen las frutas, pues puede contribuir enormemente a mejorar el estado de nutrición y la salud de las personas. Y al mismo tiempo puede ayudar a contribuir a las enfermedades, a prevención de enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes y cáncer. Dada la importancia que tiene el consumo de las frutas, las Naciones Unidas ha declarado el año 2021 como el Año Internacional de las Frutas y los Vegetales. Y con esto se pretende que se impacten positivamente los sistemas alimentarios de la nutrición saludable y sostenible, incentivar a los gobiernos a impulsar políticas que promuevan una alimentación saludable, incluyendo el consumo de frutas y vegetales, favorecer a miles de productores rurales en las cadenas de suministro, aumentar la demanda a nivel de la población, y fortalecer el rol de las mujeres en la producción. Se sabe que las mujeres tienen un papel muy importante en la producción de frutas a nivel mundial. Esto tiene implicaciones grandísimas a nivel de varios sectores, desde el nivel de la producción, a nivel de la promoción y consumo. Además, la fruta es parte de lo que se conoce como la dieta planetaria. Las frutas y los vegetales son parte importante de la dieta planetaria que se ha propuesto, hablando de sistemas alimentarios sostenibles. En conclusión, podemos decir que sin frutas suficientes no podemos contar con una dieta saludable y sostenible. Sin dietas saludables no podemos esperar terminar con la malnutrición y sus consecuencias en la vida adulta. Y terminar con la malnutrición y reducir su impacto en la vida adulta es una condición clave para impulsar el desarrollo de nuestros países. Consumamos más frutas diariamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Mazariegos. Estamos recibiendo saludos desde Paraguay, El Salvador, el equipo de salud y nutrición de la Asociación Vivamos Mejor de Sololá, de Panamá, de la Universidad de San Carlos, docentes y estudiantes nos están escuchando, de la FAO, de Nicaragua, que nos dicen que están comiendo jocote y papaya, de Perú, de México y de otros lugares. Vamos a continuar ahora con el siguiente tema. Se trata de recomendaciones para el consumo de frutas en tiempos de COVID-19, presentado por la licenciada Evelyn Roldán. ¿Quién es Evelyn Roldán? Ella es licenciada en nutrición, magíster en políticas públicas en alimentación infantil y magíster en epidemiología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado en INCAP en cooperación técnica para Belice. Actualmente es la secretaria ejecutiva de la Fundación para la Alimentación y Nutrición de Centroamérica y Panamá, FANCAP. Adelante, licenciada Evelyn Roldán. Muy buenos días, solo voy a colocar el video. Muy buenos días. Hoy tengo el gusto de platicarles sobre las frutas y verduras en estos tiempos de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Quiero agradecer al INCAP por esta invitación y qué gusto saludarlos a todos, aunque sea por esta vía. Para empezar, es importante que hablemos de qué es la COVID. La COVID es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Este coronavirus que estamos siendo afectados todos actualmente se llama SARS-CoV-2. Es importante también marcar la diferencia entre el patógeno y la enfermedad. La COVID-19 es la enfermedad y el SARS-CoV-2 es el patógeno que la causa. Este es un tipo de coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos hasta antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países del mundo. Toda esta información, y si quieren saber más sobre esta enfermedad, pueden encontrarla en la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante, como mencionaba el doctor Mazariegos, promover un estilo de alimentación saludable. Recientemente hay estudios que relacionan la obesidad y el COVID-19. Los estudios reflejan que existe un mayor riesgo en personas que presentan obesidad, con un IMC mayor de 40. Estas personas tienen un riesgo de complicaciones por COVID y por mortalidad. Es importante hacer la salvedad que todos estamos en riesgo de infección, pero personas que tienen enfermedades crónicas o mayor edad tienen mayor riesgo de complicaciones. Si no han seguido la página del 3 de mayo, Día de las Frutas en Facebook, los invito a que la sigan. Aquí pueden encontrar mucha más información al respecto, como por ejemplo, la recomendación de frutas y verduras. Recomendamos 5 porciones de frutas y verduras al día. Esta recomendación está basada en 400 gramos de frutas y verduras al día, que es el mínimo recomendado por la comunidad científica y sanitaria. Pero siendo un consumidor diario de frutas, ¿cómo podemos saber que esta es la cantidad adecuada? Para determinar el tamaño o porción de cada país, se debe tener en cuenta los datos obtenidos a partir de encuestas nutricionales y de hábitos alimentarios nacionales.
La OMS en el año 2003 establece como uno de los objetivos para la población general una ingesta mínima de 400 gramos de frutas y verduras al día. Perdón que le interrumpa. Si está compartiendo, ¿tiene alguna presentación? No la estamos viendo aún. No, ay, vaya que me dijo, gracias. Sí, perdón la interrupción. La parte baja del menú. Exacto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Solo póngala en pantalla completa para que la podamos apreciar de una mejor manera. ¿Ahora sí? Ahora sí, muchas gracias. Pero entonces solo voy a regresar por si se perdieron las diapositivas anteriores. Habíamos hablado de qué era la COVID, haciendo un resumen. Posteriormente, el impacto que tiene la obesidad en el desarrollo de esta enfermedad. Seguido de las recomendaciones de frutas y verduras, que son 5 al día. Estas se dividen en 3 vegetales y 2 frutas, según han quedado en consenso a nivel centroamericano. En otros países ustedes pueden encontrar otras variaciones de esta recomendación. Es importante tener en cuenta por si en otra literatura ustedes encuentran que pueden ser, por ejemplo, en España son 3 frutas y 2 verduras. Aquí en Centroamérica hemos llegado al consenso que son 3 verduras y 2 frutas. Es importante continuar consumiendo frutas y verduras. A pesar de que estamos viviendo una época que no habíamos vivido, creo que ninguno de nosotros antes, es importante promover la compra y el almacenamiento y la cocina adecuada de verdura fresca, que puede ser difícil durante esta época de aislamiento, especialmente cuando se recomienda limitar las salidas del hogar. Sin embargo, en la medida de lo posible, es importante asegurarse de que la dieta incluya una cantidad suficiente de frutas y verduras. Siempre que se tenga la oportunidad de conseguir frutos frescos, hagámoslo. La fruta y la verdura, además de poder consumirse fresca, también puede congelarse y conserva gran parte de su sabor y sus nutrientes. En cuanto a las frutas, ¿verdad? Posteriormente vamos a intentar compartirles las presentaciones. Acá en el icono de información he colocado un link a todo este material educativo para que les pueda servir de referencia. En un tiempo tan corto de 15 a 20 minutos no da suficiente oportunidad para compartirles tablas completas de pesos o de porciones. También hay un documento del INCAP muy bonito que pueden acceder también en el link que sacaron sobre la alimentación y el COVID. Ahí también hay recomendaciones sobre no solo frutas y verduras, sino sobre todos los alimentos, su preparación, almacenamiento y otros cuidados. Por ejemplo, en frutas, como ya lo mencionaba el director del INCAP, José Renán, se recomienda consumir las de temporadas. También las frutas que he colocado aquí son frutas que tienen mayor duración, como por ejemplo la piña, los cítricos que pueden ser la naranja, limón, mandarina, la sandía y la papaya. Estas son frutas que su tiempo de vida es más alto y también se pueden cortar en pedazos y almacenar. Las recomendaciones pueden variar, como les mencionaba, de país a país. Pero un ejemplo general puede ser que una porción de frutas de una naranja puede ser una unidad grande. Si es una mandarina, por ejemplo, serían 2 unidades pequeñas. Si son frutas pequeñas como las fresas, se recomienda una porción de 8 unidades. Y de frutas más grandes como la piña, sandía o papaya, una rodaja. Por ahí en los comentarios del chat también leí que alguien preguntaba sobre las frutas deshidratadas. La recomendación de frutas deshidratadas es de 30 gramos. Es importante tener en cuenta que esto sí varía un poco por la cantidad concentrada de azúcares en este tipo de frutas. Entonces, por lo tanto, no se recomienda consumir 400 gramos, por ejemplo, de frutas deshidratadas. En cuanto a las verduras, también las verduras que duran más pueden ser la cebolla, el brócoli, las hojas verdes, los pimientos o la zanahoria. Para conservar estas verduras también es importante
si no se tiene refrigeradora, que se almacenen en un lugar que esté fresco, en el que puedan durar más tiempo. Como en toda esta alimentación, en esta época es muy importante la planificación. Es importante planificar el abastecimiento y consumo de alimentos a nivel familiar. Se debe establecer el número de personas del hogar y determinar qué alimentos comprar de acuerdo con las necesidades del hogar. Calcular las porciones de alimentos a consumir en un periodo determinado, por ejemplo, una semana. Planificar las compras es importante para saber qué comprar y para estar el menor tiempo posible en el mercado o en el supermercado. Si llevamos una lista, es menos probable que estemos paseando por el mercado o supermercado mucho tiempo, sino que vayamos a comprar directamente lo que necesitamos. Este también es un buen hábito que se puede mantener a futuro. En cuanto al almacenamiento, el almacenamiento de frutas y verduras es importante para mantener la frescura y el sabor de las frutas y verduras que se compran o que se cultivan en el huerto. Este es un buen momento para también promover los huertos familiares, ya que estamos un poco más de tiempo en la casa y podemos cuidar nuestros cultivos. Deben guardarse adecuadamente todas las frutas y verduras. Se pueden almacenar en el mostrador o en la mesa o en el refrigerador. También podemos preparar conservas y es muy importante también que tomar en cuenta que podemos saltear los vegetales. De esta forma, duran más tiempo. También aquí les puse un link para un documento educativo sobre los tiempos de cada fruta y cada verdura, tanto en el mostrador o en la mesa y en el refrigerador, para tener en cuenta cuánto dura cada alimento. En la compra es muy importante que mantengamos y pongamos en práctica una manipulación segura. Tanto en el carrito de supermercado o en la bolsa de mercado y en el hogar, se debe mantener las frutas y verduras separadas de las carnes crudas. Esta es una práctica en general que podemos aplicar ahora y en el futuro. Comprar las frutas y verduras que no estén mayugadas ni dañadas y asegurarse que el producto tenga la madurez deseada. Es preferible también ir solos a hacer las compras y en horarios de menor afluencia de personas, mantener la distancia de las otras personas, y algunos comercios también pueden restringir el número de clientes que ingresan a sus instalaciones en un periodo determinado. Es muy importante lavarse las manos al regresar de hacer las compras. Aquí es también muy importante, quiero hacer énfasis en asegurarse que el producto tenga la madurez deseada. Si es algo que vamos a comprar o para consumir hoy, pues tiene que estar maduro. Si vamos a querer que dure 1 o 2 semanas, podemos comprar alimentos que tengan madurez variada. Por ejemplo, comprar una mezcla de bananos verdes y bananos maduros para que nos dure el tiempo determinado. Lo mismo con el tomate, los aguacates y otras frutas y verduras. Es muy importante también para las personas que no sepan cómo medir la madurez, también que se apoyen en otras personas o pregunten para no llevar a casa productos que ya estén prontos a vencerse o que les falta mucho por madurar. Esto es una ciencia y un arte y un reto también para todos. En cuanto a la limpieza, aquí es muy importante que la manipulación sea segura. Se deben lavar todas las frutas y verduras enteras, inclusive las de tamaño grande y las que se pelan. Antes de manipular las frutas y verduras, se deben asegurarse que el área de trabajo y utensilios estén limpios y que se han lavado las manos con agua y jabón. Las frutas y verduras como las manzanas, el melón, el pepino, se pueden restregar sin dañarlos. Se debe limpiar y desinfectar también varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para preparar, almacenar los alimentos, como la mesa, la cocina, los mostradores o la refrigeradora. También es importante y hago énfasis en el lavado de manos antes de pelar o cortar los alimentos. Es muy importante también si se puede agregar 3 gotitas de cloro por litro de agua a las mezclas que se utilicen para lavar los alimentos. Como bien sabemos, esta es una emergencia y las emergencias, como mencionaba el doctor Manolo Mazariegos, afectan la seguridad alimentaria y nutricional.
En estos tiempos hemos visto que puede haber escasez de agua y de saneamiento, escasez de alimentos o una interrupción en el abastecimiento de los alimentos. Esta pandemia está afectando los sistemas alimentarios mundiales, perturbando las cadenas de valor agrícolas a nivel regional y presentando riesgos para la seguridad alimentaria de los hogares. La demanda de alimentos es en general un poco elástica y su efecto en el conjunto de consumo será probablemente limitado, aunque los hábitos alimentarios también pueden verse alterados. Existe la posibilidad de que disminuya el consumo de proteína animal y también el consumo de frutas y verduras. La demanda de los alimentos en los países más pobres está también vinculada a los ingresos y en este caso hemos visto que ha habido pérdida en la oportunidad de obtener ingresos y esto podría repercutir en el consumo de todos los alimentos. El temor también al contagio puede llevar a una reducción de las visitas a los mercados alimentarios o supermercados. Se ha habido también que hay un aumento en la entrega a domicilio y eso también puede tener un costo más elevado. Las medidas también que afectan la libre circulación de personas podrían repercutir también en la producción agrícola y también en el acceso a los alimentos. Puede también haber un aumento de precio en los llamados superalimentos o alimentos que se creen que curan o previenen el virus. Se ha visto también un aumento en algunos países de cítricos, como por ejemplo. En los mercados locales, los precios de algunos productos pueden aumentar debido a problemas logísticos locales. Puede haber también una reducción en la demanda. Los precios pueden caer y contribuir a una preocupación al sistema agrícola y también puede haber una pérdida de alimentos. Para todo esto creo que ya lo hemos visto bastante, pero es muy importante el lavado de manos. Lavarse las manos antes de manipular los alimentos. Se debe realizar un correcto lavado de manos con agua y jabón. También es necesario el lavado de manos después de trabajar, de hablar por teléfono o de usar la computadora. Aquí todos estamos, por ejemplo, ahorita conectados por medio de un teléfono o una computadora. Es muy importante después de terminar lavarnos las manos. Muy importante también, como ya sabemos, lavado de manos luego de ir al baño y después de tocar o jugar con alguna mascota. Esa sería toda mi presentación. Hay mucho material que les vinculé en las diapositivas para que tengan acceso para sus sesiones educativas o compartir con personas si tienen clínica o trabajan en las comunidades. Si no les podemos enviar la presentación por parte del INCAP, también pueden escribirme al info@fancap.org y ahí les estaré compartiendo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Evelyn Roldán, por el importante tema. Nos están saludando de Perú, de Honduras, se reportan de México, también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana, de la Universidad Nacional de Agricultura, también de Uruguay, de República Dominicana, de Costa Rica, de Belice, del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Así es que estamos felices de estar reunidos de tantos países de la región latinoamericana. ¡Qué maravilla! Las redes sociales nos acercan, sobre todo en estos tiempos. Continuamos con nuestro siguiente tema y se trata de la finca a la escuela, efectividad de un programa para incrementar el consumo de frutas y verduras en escuelas de Costa Rica y Guatemala. El tema va a ser presentado por la doctora Fernanda Crocker Lobos. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad del Valle de Guatemala, magíster en alimentación y nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctora en ciencias en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública de México y la Universidad de Emory, Estados Unidos. Ha coordinado estudios de investigación nacionales y multicéntricos relacionados a factores de riesgo dietético de enfermedades crónicas en México, Guatemala y Centroamérica. Ha laborado como consultora en nutrición para el Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio de Educación de Guatemala para el fortalecimiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Actualmente es investigadora científica para el Centro de Investigación del INCAP para la prevención de enfermedades crónicas. Adelante, doctora Fernanda Crocker.
Muchísimas gracias al INCAP por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. ¿Pueden ver mi presentación? Así es, Fernanda. Gracias. Gracias. Hoy queremos presentarles, bueno, primero yo soy parte del INCAP también, del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas, de la Unidad de Enfermedades Crónicas y Nutrición, y queremos compartirles una experiencia muy positiva que tuvimos hace ya unos meses atrás con el proyecto de la finca a la escuela, que es una intervención multicomponente para aumentar el consumo de frutas y vegetales en el ambiente escolar en Guatemala y Costa Rica. Y partimos sabiendo que son las intervenciones multicomponentes, es decir, intervenciones que no solamente involucran a los niños, a los escolares, sino intervenciones que involucran a todos los espacios donde uno puede intervenir dentro de una escuela, con directores, con maestros, etcétera. Y son estas intervenciones las que más funcionan para aumentar cualquier tipo de hábitos o cambios que uno quiere hacer en las escuelas. Es importantísimo partir de estas intervenciones. Así que quiero iniciar solamente contando cómo la situación nutricional de los países de los que voy a hablar el día de hoy. Primero, tanto Costa Rica como Guatemala tienen, dentro de la población escolar, tienen, especialmente en Costa Rica, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es alta. Hay 20% de obesidad y 14% de sobrepeso según el último censo escolar de peso y talla. En Guatemala, también en algunas encuestas que se han hecho por parte de la OPS y la OMS, también encontramos altas prevalencias de sobrepeso y obesidad, muy parecidas a lo que vemos en otros países de ingresos más altos. Y cuando vemos cuáles son las principales 10 causas o los principales 10 factores de riesgo que causan la mayor cantidad de muertes y discapacidad en ambos países, vemos que dentro de ese top 10, los factores de riesgo son todos aquellos que están relacionados con la dieta o una característica de la dieta. Por ejemplo, en Guatemala tenemos, por ejemplo, la glucosa alta en plasma, que es el aumento de azúcar por consumo elevado de azúcar, alto índice de masa corporal, que es el sobrepeso, la obesidad, y es causado por el consumo alto de todo, básicamente. Los factores dietéticos, como un consumo bajo, por ejemplo, de frutas y verduras, y la presión arterial alta, también asociada a un alto consumo de sal, sodio, que proviene de los alimentos. Y en Costa Rica vemos la misma situación, muy similares los factores de riesgo que pueden explicar la mayor cantidad de muertes y discapacidad. Bueno, y cuando analizamos las causas de las causas, vemos que un problema que hay actualmente en nuestros países es el alto consumo de alimentos ultraprocesados que tienen un exceso de azúcares añadidos, grasas, sodio y calorías. Lo hemos encontrado en estudios internacionales y también en estudios que hemos realizado en Centroamérica. Para quienes no conocen qué son los alimentos ultraprocesados, siempre les digo que son los que tienen un empaque y tienen un anuncio en la televisión. La gran mayoría de ellos tienen mucha publicidad, tienen empaques muy atractivos, están hechos de varios ingredientes, tienen una lista larga de ingredientes con aditivos, químicos, edulcorantes, cantidades añadidas de sodio, grasa, azúcares, y varios estudios longitudinales y también estudios transversales han encontrado una asociación muy fuerte entre el consumo de estos productos y la aparición de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles. Incluso hay ya estudios que han encontrado asociaciones muy fuertes con el consumo de estos alimentos y la mortalidad. También, como les decía, se acompaña casi siempre de un marketing muy agresivo, persuasivo y engañoso dirigido a niños, situación que también ya hemos evidenciado en Centroamérica. Ahora quiero platicarles, ya con este background, quiero ir directo a cuál fue el diseño del estudio que se implementó en escuelas públicas, tanto de Costa Rica y Guatemala. Y la idea de este estudio era básicamente aumentar el consumo de frutas y vegetales. Ese era nuestro resultado principal. Y esto lo hicimos a través de un ensayo aleatorizado por clúster, es decir, hubo un diseño experimental en donde se seleccionaron
aleatoriamente escuelas en cada país participante. En Costa Rica participaron 34 escuelas, en Guatemala 31 escuelas. Las escuelas fueron invitadas a participar y luego al tener esta cantidad total de escuelas, se asignó aleatoriamente, es decir, que los investigadores no teníamos o no decidimos quién recibe el programa y quién no recibe un programa, sino que se hace al azar. Entonces se aleatorizaron casi para balancear mitad, ¿verdad? En cada grupo. Y luego se midió con una línea basal, es decir, con una encuesta, un recordatorio de 24 horas, se midió todo lo que los niños consumían durante un día, frutas, verduras, otros grupos de alimentos, y luego se implementó el programa durante 6 semanas, más adelante les voy a contar en qué consistía, y luego al finalizar las 6 semanas medimos las mismas variables, las mismas características al finalizar, igualmente con un recordatorio de 24 horas, luego pues hicieron análisis, se hizo un análisis de evaluación de impacto de la intervención, lo cual es posible dado el origen aleatorizado, experimental de este estudio, pues nos permite hacer también un análisis muy robusto. Y cuando tenemos un ensayo clínico por clústeres, esto nos permite que los resultados que tengamos podemos atribuirlo directamente al programa y no a otras características externas que pudieran estar también incidiendo en los resultados. Por eso es que estos tipos o estos diseños de estudios pues son muy buenos porque nos permiten concluir que hay causalidad entre la intervención y el resultado que queremos probar. Y también se hizo una evaluación de proceso de la intervención. Ahora quiero contarles en qué se basaba la intervención en cada uno de los países, porque no fue la misma intervención en cada país, por eso los resultados los voy a presentar de manera diferente para cada uno de los países. ¿Y por qué? Porque los sistemas escolares, los reglamentos de alimentación escolar para cada país son diferentes y por lo tanto pues el programa o el proyecto tuvo que adaptarse a ese contexto que hay en cada uno de los países. Entonces, en Guatemala, los espacios donde intervenimos fue en el aula, en el comedor aula, ahorita les voy a explicar por qué, y en la tienda escolar y también con las juntas escolares que distribuyen las meriendas escolares a los niños. El ambiente alimentario en el escenario escolar quisimos intervenirlo de 3 maneras. Uno es estableciendo una estrategia que se llama 10 minutos para la fruta. Esto era que los maestros le pedían a los niños que una vez a la semana llevaran una fruta de su casa y ellos iban a hacer una serie de actividades lúdicas, etcétera, para poder mostrarles a los niños por qué era importante consumir la fruta y que durante esos 10 minutos hubiera espacio para capacitar a los niños, pero también para consumir la fruta dentro de la clase. El estudio, el proyecto, capacitó a los maestros para que ellos pudieran llevar a cabo estas estrategias dentro del aula. También la estrategia de la merienda multicolor se utilizó capacitando a las juntas escolares para incluir nuevas recetas atractivas a los niños dentro de las meriendas escolares que provee el Ministerio de Educación, y también se desarrolló una aplicación web para celular en donde las juntas escolares podían ordenar, pedir a productores locales la cantidad de frutas y verduras que ellos necesitaban para una semana o para 15 días. Entonces había todo un sistema en donde las juntas escolares podían ordenar las frutas y verduras y la idea era que los productores locales pudieran llevar las frutas desde las fincas que estuvieran cercanas a la ciudad capital hasta la puerta de la escuela. Y también se hicieron estrategias de capacitación para que las tiendas escolares adentro de las escuelas pudieran ofrecer más variedad y que fueran más atractivas, ¿verdad? También siguiendo todas las consideraciones de higiene, en la tienda escolar hubiera más disponibilidad de frutas y verduras. En el caso de Costa Rica, como les comentaba, allá los reglamentos para la elaboración y distribución de alimentos dentro de la escuela eran un tanto diferentes y por lo tanto tuvimos que cambiar un poco la intervención. Allá los espacios de intervención fue el comedor escolar y el hogar.
En este caso, pues se hacían boletines informativos para madres y niños con tareas para la casa. Se mandaban mensajes de texto semanales en WhatsApp para recordar la importancia de las frutas, para hablar sobre propiedades especiales de las frutas y por qué era que los padres de familia era importante que ellos dieran el ejemplo, etc. También se hicieron 7 capacitaciones al personal sobre preparación y manipulación de alimentos basados en los nuevos menús escolares que acaban de entrar en vigencia en Costa Rica. Y la idea era, bueno, que si podemos mejorar el ambiente alimentario dentro de la escuela y afuera de la escuela, entonces podemos esperar que haya un aumento de frutas y verduras en los niños. Como les comentaba, los enfoques en ambos países son un poco distintos. En Guatemala se implementó la intervención con recurso humano existente dentro de las escuelas, maestros, personal de tienda, juntas escolares, mientras que en Costa Rica se contrataron a facilitadores que eran nutricionistas que implementaban la intervención, es decir, que capacitaban a los maestros, mandaban los mensajes, diseñaban las tareas, etc. Los implementadores, estrategias y mecanismos, por lo tanto, son diferentes en los dos países y hay diferencias también en el componente de provisión. En Guatemala, la mitad de las escuelas que participaron utilizaron productores de frutas locales para hacer la merienda escolar, y en Costa Rica la provisión se realiza a través del programa de abastecimiento institucional, porque esto ya existe dentro del aparato público. Dentro de la evaluación de proceso que utilizamos, nuestro objetivo era evaluar qué tan aceptable y factible era realizar estas actividades para las escuelas. En esta gráfica les muestro el porcentaje de aceptabilidad y factibilidad para la actividad específica, que son los 10 minutos para la fruta. Esa es una actividad, como recordarán, que se hacía dentro del aula. Y vemos que hubo una alta aceptabilidad y factibilidad. A los niños les gustaba mucho este tiempo fuera, adentro del currículum, digamos, del día, que una vez a la semana tuvieran un espacio para comer fruta dentro del aula. Y también a los maestros no se les hacía tan complicado hacerlo, porque era relativamente fácil hablar de la fruta si recibían la suficiente capacitación y había el espacio para hacerlo. Por ejemplo, una maestra de tercero primaria refirió que era de vital importancia que los niños y niñas sepan lo indispensable que es para su salud consumir frutas y verduras, y nosotros lo reforzamos en las clases. Y una directora de la escuela urbana refería que era importante desarrollar el tema de la nutrición en las aulas, porque vamos enseñando la manera correcta de comer y luego lo comparten en sus casas con sus familias. Ahora, la parte de la nutritienda, es decir, trabajar con las personas que tienen las tiendas escolares adentro de las escuelas para que aumenten la disponibilidad de frutas y verduras. Vemos que hay una aceptabilidad media, y esto pues quiere decir que tenemos que trabajar todavía con ellos muchísimo más. Una de las cosas que ellos más referían era que el niño prefería otro tipo de alimentos a las frutas y verduras, y pues si ellos producían más frutas y verduras, había más chance de que se perdiera ese producto. Y esto, una de las explicaciones es porque cuando hay frutas y verduras, pero también hay productos ultraprocesados dentro de las escuelas, que dicho sea de paso en Guatemala no es normado, se venden ultraprocesados adentro de las escuelas aún, pues hay una competencia directa, hay un desplazamiento, y los niños van a preferir aquellos alimentos con más palatabilidad, que producen más placer, ¿verdad?, a las frutas y verduras. Por eso la importancia de regular estos espacios. Esto solamente es una opinión de una tienda en la escuela urbana que dice lo que acabo de decirles. Dice, los niños están acostumbrados a comer golosinas, no compran fruta, se queda y nos deja pérdidas. En el caso de preparar la merienda multicolor para las juntas escolares dentro de las escuelas, vemos que hay bastante aceptabilidad. Es aceptable, ¿verdad? Es factible, es alto, pero, ambos están dentro del medio también, y es que a las escuelas también se les hacía un poco difícil el uso de esta aplicación, y creo que estos son espacios donde podemos decir, bueno, podemos ir mejorando este tipo de estrategias para
hacerlo más aceptable y más factible y probablemente tener más capacitación. Gestionando una refacción multicolor, esto se refería al uso específicamente de la aplicación y vemos que para ambos, para la factibilidad y la aceptabilidad era baja. Esto también por la cantidad de recursos con los que cuentan las escuelas públicas en Guatemala para tener acceso a Internet especialmente. En el caso de Costa Rica, en el comedor escolar, esta es la evaluación sobre la capacitación sobre los menús. Vimos que alcanzamos un 73% de aceptabilidad y factibilidad, lo cual fue bueno. Las cocineras comentaron que una de las principales barreras era no tener el tiempo de capacitación suficiente para poder seguir este tipo de menús. En el caso de las tareas que se le dejaban a los niños junto con sus padres sobre las frutas y las verduras, vimos que hubo un alcance bastante bueno, un 92% de factibilidad, pero sí vimos que la entrega de tareas bajaba conforme pasaban las semanas, ¿no? En la tarea 1, por ejemplo, la entrega de la tarea fue muy buena, 83% de los niños, pero luego esto bajaba y esto probablemente era porque los niños se sentían cargados al pasar el tiempo de seguir entregando las tareas. O sea que habría que buscar también estrategias para sostener esto en el tiempo. En el caso de la provisión de frutas y verduras dentro del programa de abastecimiento institucional, vimos que era aceptable y factible, había una alta aceptación y factibilidad y se alcanzó un 73%. Y en el caso de la evaluación de impacto, que son ya los resultados más interesantes, antes de pasar a la evaluación de impacto, quiero contarles que fue bastante alarmante ver los datos y el consumo de productos ultraprocesados en comparación con el consumo de frutas y vegetales, tanto para Guatemala y Costa Rica fueron muy similares. Tanto antes y después de la intervención, vemos que, por ejemplo, el consumo de verduras y frutas en ambos países, para ambas muestras, fuera de 5 al 6%, y más de un tercio de las calorías proviene de productos ultraprocesados. Si, por ejemplo, en una dieta de 2.000 calorías, por ejemplo, un tercio de calorías, estamos hablando de más de 500 calorías proveniente de productos muy altos en nutrientes críticos, son calorías discrecionales, no necesarias para el desarrollo de los niños, y esto definitivamente lo que hacen estos productos es que compiten y desplazan los alimentos saludables como las frutas y las verduras. Ahora bien, cuando hablamos ya del impacto de la intervención, recordemos que tenemos un grupo control, así que les voy a presentar resultados tanto para el grupo control como el grupo de la intervención. Las barras azules indican la línea de base, es decir, antes de la intervención, y las barras naranjas indican el consumo de frutas y verduras después de la intervención. Entonces, esto nos permite calcular no solamente la diferencia entre el antes y el después, pero también con la diferencia entre el grupo de intervención y el grupo control, ajustando por varias variables como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico y el nivel educativo de la madre del escolar. Y vemos, por ejemplo, los resultados para Costa Rica. Entonces, por ejemplo, ese es el impacto de la intervención en el consumo de frutas y verduras en niños y niñas. Vemos que tanto para el control y la intervención, al final, después de la intervención, vemos un consumo que no representa un cambio significativo en comparación con el control. Entonces aquí no vemos cambios. Ahora bien, cuando vemos el impacto de la intervención en el consumo de las frutas en niños escolares de Costa Rica, vemos algo un poco interesante. Vemos que en el grupo control, por alguna razón que aún estamos tratando de buscar, hubo una disminución en el consumo de frutas, no solamente en el grupo intervenido, sino también en el grupo control. Encontramos una diferencia de 61 gramos entre el grupo intervenido y el control, pero esto es atribuible a que hubo una disminución en ambos grupos, no necesariamente es que haya un incremento de 61 gramos, pero aquí algo bueno es que lo que sí hizo el programa es mantener, de alguna manera, el consumo de frutas y que este no se redujera y al mismo nivel que se redujo en el control.
Ahora, en Guatemala vemos algo muy interesante, que es el impacto de la intervención en el consumo de frutas en gramos al día en niños y niñas escolares de Guatemala, cuando analizamos solamente el impacto que tuvo los 10 minutos de la fruta y la nutritienda. Y vemos que en el grupo intervenido hubo un incremento de 55 gramos de fruta comparado con el grupo control. Y luego, cuando vemos este es el de frutas y verduras, este es el consumo de frutas y verduras, pero cuando vemos solamente el grupo de las frutas, vemos que hay un incremento de 92 gramos en el grupo intervenido en comparación con el grupo control. Entonces, el consumo, como conclusiones, el consumo excesivo de calorías discrecionales, es decir, los ultraprocesados, y bajo consumo de vegetales en ambos países es preocupante, y esto aumenta el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición. En Costa Rica la intervención fue efectiva para aumentar, o más bien para mantener un consumo de frutas en niñas en las escuelas intervenidas comparadas con las control. Y en la etapa de seguimiento, como les decía, observamos una disminución en el consumo de frutas, pero este programa protegió especialmente a las niñas de reducir su consumo y pues está promoviendo cambios en el consumo de frutas y verduras. Ahora, en Guatemala, la intervención aumentó el consumo de frutas de los niños, aumentando en más de una porción de fruta al día. O sea, fueron más de 90 gramos al día. Cuando hablamos de más de 90 gramos al día, esto es equivalente a una manzana o una guayaba o un mango, 2/3 de taza de papaya, melón, sandía, 2 ciruelas. Y en Guatemala, como saben, vimos 92 gramos de incremento, pero la intervención ayudó a alcanzar en los escolares el 85% de la recomendación del consumo de la OMS. Que como decía mi colega Evelyn, este es de 400 gramos al día o 5 porciones. Al final, los gramos totales al día de frutas y verduras en Guatemala fue de 338 gramos, o sea, es 85% del 400 que está recomendando la OMS. Así que una de nuestras recomendaciones al ver estos resultados es que promover frutas y verduras en un espacio y tiempo protegido dentro del aula podría ser la mejor estrategia para mejorar el ambiente alimentario de los escolares. O sea, los 10 minutos para la fruta en este caso es una estrategia sencilla, es factible y es aceptable por la comunidad educativa, especialmente en Guatemala. Nuestra recomendación es que una estrategia como esta puede ser incluida en el currículo nacional base que permita su planificación e inclusión desde el inicio del año escolar. Cuando hablamos de la disponibilidad de frutas y verduras en tiendas escolares, en la refacción escolar, nuestra recomendación es eliminar la disponibilidad de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados de las tiendas escolares, en el caso de Guatemala, que aún no es una regulación, y sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de consumir frutas y verduras. Recomendaciones un poco más generales es definir una agenda permanente para la comunidad educativa integrado al currículo nacional más base en ambos países, y vemos que después de 6 semanas de la intervención, el grupo en general, si juntamos a los dos países, el grupo intervenido alcanzó entre el 50 y el 60% de la meta de la OMS. Así que este proyecto es un paso importante, pero aún no es suficiente. Y tenemos que invertir en estrategias adicionales para llegar a la meta de la OMS, que son los 400 gramos al día. Así que yo aquí me quedo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Fernanda Crocker. Nos están saludando de San Marcos, Guatemala, del posgrado de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Honduras. Nos saludan también de Chiriquí, Panamá, así también del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Todos amigos de todos los países de Latinoamérica. Un gusto. A continuación, tenemos la presentación Fomento de la fruticultura y su contribución a la alimentación, a cargo del ingeniero Alex Montenegro. El ingeniero Alex Montenegro Quintana es ingeniero agrónomo y técnico fitotecnista especializado en cultivos. Es magíster en Administración de Empresas Agrícolas por la Universidad Rafael Landívar,
Ha participado en cursos y pasantías internacionales en frutas y hortalizas en Colombia, México, Taiwán, Israel, Brasil, Cuba, Costa Rica, Belice y Panamá. Con más de 30 años de experiencia en fruticultura, ha fungido en importantes cargos relacionados con el tema. Actualmente está a cargo del Departamento de Fruticultura y Agroindustria del Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. Adelante, ingeniero Alex Montenegro. Bienvenido. Muy buenos días, ¿me escuchan? Lo escuchamos, ingeniero. Ok, muchísimas gracias. Pues muy buenos días, un gusto saludarles. Voy a tratar de poner aquí la presentación. A ver si la tengo aquí, por favor, porque compartir pantalla, si me ayuda, por favor. Ingeniero, en el menú inferior, en la parte baja de su pantalla, puede encontrar una opción que dice Share Screen. De hecho, ya estaba compartiendo algo de su pantalla que podemos apreciar en algún momento. Correcto, déjenme verlo aquí porque ahí estamos. ¿Es esta, perdón? Ok, sí, ahí? ahora sí la vemos. Ajá. Ok, pues muchísimas gracias. Es un placer saludarles y aprovecho para reiterar mis agradecimientos al INCAP por la invitación que se me hiciera a participar en este evento. El 3 de mayo tuve la oportunidad de participar en el Comité Técnico Mixto de la Fruticultura a nivel de Centroamérica y República Dominicana y he visto el día 3 de mayo, Día de las Frutas, prácticamente desde su inicio hasta el día de ayer, en la cual también en Guatemala hicimos muchas actividades. Somos parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y voy a compartir con ustedes un tema en el que hablaron ustedes bastante, los panelistas anteriores muy expertos en el tema, voy a hablar sobre el fomento de la fruticultura y su importancia en la alimentación. De entrada, pues nosotros pertenecemos al Departamento de Fruticultura y Agroindustria, que tiene ya muchos años de estar en Guatemala y ha logrado impulsar la producción de diversas frutas, tanto tropicales como subtropicales. Ahora, quizá la pregunta sería, ¿y el porqué de las frutas? Quizá la respuesta ya la dieron todos mis antecesores, la importancia que tienen las frutas precisamente para la salud de las personas, para la vida, es determinante. Sin embargo, también cuando pensamos en el bienestar de los productores o fruticultores, que son los que nos permiten estar hablando ahorita de frutas, es importante, ya que ellos con su actividad a nivel de campo, pues logran también precisamente que haya disponibilidad de frutas y en Guatemala y gran parte de la región mesoamericana, yo diría que hay frutas prácticamente durante todo el año. Por otro lado, la importancia de la fruticultura está relacionada con ciertos aspectos. Prácticamente si vamos al campo, es una generación de ingresos para los productores y en donde participan pequeños y medianos productores. Es fuente de trabajo con toda la mano de obra que se genera tanto en la producción, en la cosecha como en la post cosecha, y también provee alimentos, que es lo más importante para mantener la dieta de la que estamos hablando. Esta generación de ingresos y la fuente de trabajo obviamente nos va a ayudar a mejorar las economías locales y familiares, que es un tema en el que tenemos que trabajar mucho para lograr prácticamente el desarrollo sostenible en el largo plazo, tanto en el área rural como en el área urbana. Por otro lado, la fruticultura nos genera externalidades positivas. Por ejemplo, para el desarrollo rural, en algunos casos nos hemos visto afectados por cultivos permanentes como el café. Sin embargo, la fruticultura es una alternativa muy buena porque nos ayuda a contrarrestar los efectos del cambio climático. En el tema de la gestión ambiental me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, algunos elementos en el uso del agua. Fíjense que, por ejemplo, una hectárea de cítricos captura entre 5.5 a 9 toneladas de CO2, dióxido de carbono, y requieren 50 litros de agua para producir una naranja.
200 litros para producir un huevo, 450 litros para 500 gramos de maíz y 1000 litros para 1 litro de leche. Son elementos que hay que considerar también en relación a las frutas. Por otro lado, la seguridad alimentaria y nutricional es determinante. En la región hay de 38 a 145 kilogramos per cápita por año. En Guatemala, pues apenas son 65. Y siempre hemos considerado que la fruticultura se convierte en un motor de desarrollo por varias razones. Definitivamente hay un requerimiento para eso, y es el tema de la calidad e inocuidad. Máxime en estos momentos en el que tenemos situaciones complejas por la pandemia que estamos viviendo, la calidad y la inocuidad son determinantes para la vida de la gente. Por otro lado, es un motor de desarrollo porque definitivamente si miramos nosotros nos puede mover el mercado, y el mercado es clave en la economía de cualquier país, mueve la industria, nos ayuda a generar conocimientos y a innovar para poder ofrecer nuevos productos al mercado. En el tema ambiental también nos permite generar externalidades positivas. El tema de la competitividad es determinante para cualquier país y la fruticultura nos permite perfectamente con sus innovaciones ser mucho más competitivos. Y no digamos lo que pretendemos, seguridad alimentaria y nutricional, que es la clave para que haya más desarrollo en el país. Por otro lado, quisiera comentarles el fomento, ¿por qué tiene su importancia? La tendencia del consumo de frutas, como lo pueden ver en esta diapositiva, se ha incrementado mucho a una vida saludable. La gente en diversos mercados, nacionales, regionales, grandes mercados de Norteamérica, mercados de Europa, prácticamente han visto en la fruticultura como una salida a mantener la salud, a mantenerse jóvenes todo el tiempo. Y eso se puede demostrar con las tendencias en el consumo de frutas que me voy a permitir compartirles en esta presentación. Siempre hemos dicho que son importantes, pero si lo quieren saber, el consumo de frutas tropicales se dispara. ¿Y por qué se dispara? Vean la diversidad de frutas que pueden tener. Ya uno de los doctores nos compartía lo que nos pueden aportar en la dieta. Pero la diversidad de frutas que tenemos nos permite conocer que se dispara porque la producción mundial de frutas tropicales prácticamente está creciendo alrededor del 3% anual hasta el 2024, de acuerdo a algunas estimaciones que hace PMA. Por el otro lado, por otro lado, se ha crecido en volumen cerca del 4% en promedio de la última década el mercado de las frutas frescas. ¿Y por qué ese crecimiento? ¿Por qué creemos nosotros que ha crecido? Realmente hay muchas razones, pero entre todo está la vida saludable, el deseo de vivir más, el deseo de no enfermarse de las enfermedades crónicas de las que hemos estado hablando, y porque hay una búsqueda de una vida saludable y porque también de una u otra manera se están atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre un consumo per cápita de 146 kilos de frutas al año. Aquí pueden ver, por ejemplo, ustedes a la familia de las berries, en donde nos aportan una serie de antioxidantes que nos permiten mantener la salud. Por el otro lado, también vemos que las frutas más importadas en el mundo son los bananos, las uvas, las manzanas, los aguacates y las naranjas. Y el banano como un commodity es uno de los frutos que prácticamente se consumen a nivel mundial. En algunos lugares nos dicen que consumir por lo menos 2 bananos al día podría ayudar a sustituir la comida en aquellos lugares donde la gente no tiene que comer. Las manzanas, las uvas y los aguacates son otra tendencia y empezamos a ver nosotros desde acá la diversidad, no solo de frutas, sino la diversidad de colores que también tienen su razón de ser para lo que nos van a aportar. La naranja, el jugo, tiene 10 veces más antioxidantes que muchas frutas y es un producto que lo deberíamos de estar consumiendo a diario por la vitamina C, aunque hay otras frutas que tienen mucha más vitamina C incluso que los cítricos. Y siempre estamos diciendo que se dispara el consumo de frutas tropicales, precisamente porque miramos aquí una tendencia en el consumo de frutas. En el mercado de los Estados Unidos, por ejemplo, entre el 23 y el 30% nos reportaron que consumen toronjas, ciruelas, nectarinas, frambuesas y zarzamoras. Entre más o menos el 33 y el 40% ya consumen prácticamente limas o limones,
peras, cerezas, aguacates y piñas. Y otro grupo que está entre el 41 y el 52% nos reportó prácticamente los melones, los duranos, los arándanos azules especialmente, otro tipo de limones y sandías. Y las 5 frutas de las que les he hablado anteriormente, que prácticamente lo reportan entre el 61 y el 90%. Ok, entonces esa es una tendencia de consumo de frutas frescas en el mercado de Estados Unidos, que es uno de los más importantes para esta región. Por el otro lado, quisiera mencionarles que tenemos la bendición de contar con diversidad de climas y de suelos, y eso nos permite diversificar la producción. Aquí miramos unas berries, miramos la reina de las frutas, que es el mangostán, y miramos la sandía. Diferentes prácticamente todas. Sin embargo, Guatemala, Centroamérica y la región puede ofertarlas por estar localizados prácticamente en el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Eso nos permite una diversidad de frutas tropicales y por las diferentes altitudes también una diversidad de frutas subtropicales. El tema de diversificación es importante para el fomento de la fruticultura, porque eso nos permite ser más competitivos. Por aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de fruta. Algunos le dicen dragonfly, otros le dicen pitahaya, es del género Hylocereus, y hay diversidad de frutas y estas se pueden producir en diferentes ambientes, tanto tropicales como subtropicales. Tenemos también cultivos como la papaya semipermanente, en donde se han desarrollado algunas tecnologías de producción, y si lográramos tomar por lo menos un licuado de papaya todos los días, tendríamos mucho más digestión en nuestro organismo y nos ayudaría mucho por el tema de la fibra. La piña y los aguacates pues también es otro de los frutales importantísimos que tenemos. Se ha fomentado mucho estos productos y en la región centroamericana, Costa Rica creo que es uno de los países que más produce piña. Guatemala está creciendo bastante con los aguacates, especialmente el de la variedad Hass. Y en el proceso de la fruticultura para el fomento tenemos que hablar de varias cosas. Arrancamos de conocer el origen de las plantaciones que estamos haciendo. Y esto va a requerir probablemente que tengamos los mejores materiales genéticos para poder llevarlos al campo, para poder tener la mejor producción que nos sea posible y posteriormente para poder comercializarlo a diferentes mercados internacionales. Esto lo que hace es permitir entonces el desarrollo en las áreas rurales, permitir que los pequeños y medianos productores puedan insertarse en los mercados y aportar grandes beneficios a sus familias en el área rural. Por el otro lado, les decía hace un momento que debemos de hacer lo que mejor podemos. Y en este mapa yo quisiera tal vez compartir con ustedes que veamos las dos franjas del trópico en donde estamos. El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio nos permite estar en una franja de 23.45 grados Celsius, que es la franja tropical. Y prácticamente eso nos da la oportunidad de ser muy competitivos, especialmente con frutas tropicales. No quiere decir esto que no podamos producir subtropicales, sin embargo, la naturaleza nos permitió estar en esta zona y podemos aportarle estas frutas a los diferentes ambientes como el polo sur y el polo norte, donde no tienen la oportunidad de producir frutas tropicales por las condiciones en las que se desempeñan. Otra tendencia principal, y por eso es el fomento de la fruticultura, es porque necesitamos darle a la población prácticamente superfrutas, porque hay una preocupación por la salud y lo han mencionado mucho en el día de hoy. Aquí mencionamos algunos berries, la granada y la papaya, que también son otros materiales importantísimos que deberán de estar presentes en nuestra dieta alimenticia. Otra tendencia, además de la preocupación por la salud, también la constituye la importancia al sabor de los productos. Recién mirábamos nosotros que, por ejemplo, en las escuelas los niños prefieren aquellos sabores que les dan las comidas procesadas. Sin embargo, si les llegamos a enseñar el sabor y la importancia que tienen las diferentes frutas, creo que podría ser interesante para las futuras generaciones, para que ya no hayan tantas enfermedades. Otro tema es la responsabilidad social y medioambiental que están tomando muchas de las empresas y muchos países, los alimentos convenientes saludables, y hay un aumento en la demanda de productos naturales y orgánicos. Creo que estos son elementos que debemos de considerar
para el fomento de la fruticultura en cualquier parte del mundo, precisamente porque necesitamos darle comida a una población que está creciendo. Si lográramos nosotros que la gente consumiera más frutas, y especialmente desde niños, me atrevería a decir que probablemente muchos hospitales no estarían saturados como están actualmente por las enfermedades que están atendiendo. Por el otro lado, también miramos la diversidad de productos que existen. Entonces yo lo que quisiera tratar de dejar con ustedes ahorita es que el fomento de la fruticultura es determinante precisamente porque en el área rural, en el campo, las externalidades, el aprovechamiento de los recursos naturales y el involucramiento de los pequeños y medianos productores es clave para poder ofrecerle a la comunidad alimentos saludables. Se pueden mover las economías, se puede mejorar el medio ambiente, se pueden conservar los recursos naturales y se pueden generar muchos ingresos para los pequeños y medianos productores. Quisiera dejar algunas conclusiones que me parecen convenientes en este día en que celebramos el Día de las Frutas, y precisamente es que hay un crecimiento en cuanto a la fruta fresca y la fruta congelada. Están ganando mucho terreno y eso es importante precisamente para todos aquellos que nos dedicamos al tema de las frutas. Por otro lado, el 80% de todas las frutas que se producen en el mundo se venden frescas. Este es un tema importante porque aunque estamos hablando también de hacer transformaciones, porque si hacemos transformaciones de fruta fresca, todavía los mercados están en crecimiento. Al momento, la fruta fresca todavía es un mercado importante. El mercado de fruta fresca sigue creciendo no solo en Estados Unidos y la Unión Europea, sino también en otros mercados importantes regionales. Y algunos mercados especializados, las preferencias de los consumidores se mueven hacia frutas producidas de forma natural y a las congeladas, como bien lo decíamos. Y un tema importante, durante la última década, la demanda mundial de fruta congelada se ha incrementado en tasas del 5% anual. Y eso es un buen elemento a considerar precisamente para poder atender esos nichos de mercado que existen. Quisiera dar algunas pequeñas recomendaciones. Y precisamente es que debemos de considerar la diversidad de frutas que existen y trabajar por lograr las innovaciones tecnológicas que nos permitan incrementar los niveles de productividad. Porque si logramos incrementar los niveles de productividad en cualquier país, definitivamente la competitividad será nuestra aliada en cualquier mercado en el que nos encontremos. Por el otro lado, quisiera que vieran algo de esto. Ya lo mencionaron, pero creo que no está de más que en este día sepamos nosotros que las frutas poseen una variedad distinta de nutrientes según su color. El Ministerio de Agricultura está compartiendo eso y por eso es importante consumirlas en cantidades suficientes y variadas según los colores que la naturaleza nos ofrece. Por ejemplo, azul violeta, donde están las moras, los higos morados, las uvas moradas, las ciruelas y las pasas, nos proveen de antioxidantes. Los colores verdes como las manzanas verdes, uvas verdes, kiwis, limas, peras, color verde, nos dan luteína, calcio, magnesio, fibra, vitaminas K y vitamina C. Frutas blancas como el banano, como las peras, los duraznos blancos, también nos dan antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios. Y algunas amarillo rojo o amarillo naranja, como las naranjas mismas, los melocotones, los melones, las nectarinas, las papayas, los duraznos, las piñas y los mameyes nos dan vitamina C, magnesio, ácido fólico y potasio. Y las frutas rojas como la manzana roja, la cereza, la uva roja, la toronja rosada, la pera roja, las fresas y la sandía nos dan vitamina C, magnesio y licopeno. Ok, para que veamos, hay una diversidad de frutas que podemos ofrecer al mercado. Entonces, el fomento de la fruticultura es importante para la alimentación porque para que estemos hablando de consumir frutas necesitamos que allá en el campo los pequeños y medianos productores tengan las capacidades necesarias para poder prácticamente desarrollar proyectos que sean competitivos y que nos ofrezcan frutas con la calidad y la inocuidad que el mercado está demandando.
Yo quisiera quedarme con esa reflexión precisamente porque la fruticultura es un motor de desarrollo para cualquier país y creemos nosotros que si lográramos tomar cualquier fruta, hacer una bebida, comer una rodaja de fruta o considerarla todos los días, como bien lo dice la OMS, 400 gramos al día entre frutas y hortalizas, creo que estaríamos ofreciendo a las futuras generaciones la oportunidad de vivir sanos, de vivir más probablemente y de desarrollarse mucho más en cualquier aspecto de su vida. Yo quisiera quedarme con un mensaje hasta ahí y agradecer nuevamente la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y que sigan consumiendo frutas. Hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Alex Montenegro. Interesantísima su presentación. Tenemos unos últimos saludos que dar del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana, de la Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola de la Universidad Matías Delgado de El Salvador. La Universidad Hispanoamericana de Costa Rica también envía sus saludos de agradecimientos por tan importante información. Tenemos materiales en el INCAP que se han producido a través de estos tiempos relacionados con frutas. En este momento voy a colocarles en este chat un link que corresponde al libro de las frutas. Vamos a ver. Este libro se llama Los frutos de la identidad. Es un libro muy importante producido por el INCAP. Ha recibido un premio internacional al mejor libro en su categoría. Así es que en este momento lo coloqué. También lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Ustedes que nos siguen en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etcétera. Vamos a publicarles el libro adicional a este link que les acabamos de colocar en este momento y otros materiales interesantes y útiles que tenemos también relacionados con las frutas. Me parece que mi compañero Roberto Luna tiene alguna información que darnos antes de que cerremos el evento. Por favor, Roberto, tú me dices. Claro, América, muchas gracias y gracias a todos por su participación. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y sobre todo que le haya sido de utilidad a todos. Como mencionaba América, y respondiendo igualmente a algunas preguntas que han habido en esta plataforma, y al igual que en Facebook, sobre si será compartida las presentaciones, les comento que será algo mucho mejor. Les vamos a compartir o podrán consultar posteriormente la grabación de este seminario en nuestro canal de YouTube, el cual pueden ver en pantalla. Aparecemos en esta plataforma como Incapense. En la sección de transmisiones pueden consultar posteriormente la grabación de esta transmisión, así como otras que pueden ser de interés. Si gustan, pueden suscribirse si desean recibir más información o tener información más fresca o al pendiente, al igual en nuestras plataformas como redes sociales. Y como mencionaba América, el libro que pueden consultarlo en nuestra página web. Únicamente, América, muchas gracias por darme este espacio y muchas gracias a todos por su participación. Esperamos esta misma concurrencia o esta buena participación de ustedes más adelante o en próximos eventos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y estamos informados entonces de la Universidad Galileo. Nos están saludando también de México, Santo Domingo. En fin, es multitudinaria la participación y estamos felices por eso. Nuestro propósito es difundir información importante que tenga una base científica, una base con investigación. Así es que ahí está nuestro webinar. Ya lo dijo Roberto, se va a colocar en el canal de YouTube del INCAP, en donde pueden encontrar adicional a otras presentaciones de interesantes conferencias que se han ido dando a través de meses o años que pueden ser de interés para ustedes, sobre todo si hacen investigación. Ha sido un gusto, nos despedimos y esperamos poderlos contactar nuevamente pronto. Cuídense bastante, consuman frutas, tengan una vida saludable y hasta pronto. Saludos.